Hoy en Medellín, en el tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial, Positiva está implementando una nueva metodología. Una metodología que se llama aprendizaje activo, esto es, basado en proyectos. La gestión psicosocial es una responsabilidad colectiva. En este recinto se está creando conocimiento. Exploremos la experiencia, conozcamos. Estamos felices de haber compartido con ustedes temáticas tan importantes como la seguridad basada en valores, la inteligencia emocional, la felicidad del bienestar, que nos permiten precisamente continuar acompañándolos en la adecuada gestión de los riesgos psicosociales, que finalmente contribuyen al bienestar de todos y cada uno de ustedes. Eso me siento muy feliz por la dinámica del Congreso, pasando por todas las salas donde se ha presentado una dinámica excelente, donde hemos aprendido, donde nos ha llegado el alma, todos esos aprendizajes compartidos. Gracias a Positiva por brindarnos estos espacios con información tan importante, información que podemos llevar para nuestras organizaciones. Hemos llegado al final de una gran experiencia en donde Positiva, su equipo técnico y nuestras empresas afiliadas hemos construido un modelo de atención para el riesgo psicosocial. Esperamos que este sea un proyecto que trascienda al colectivo de todos los colombianos y permita mejorar las condiciones de salud de todos nuestros compatriotas. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Estamos aquí reunidos no solo para escuchar información, venimos a entender mejor lo que hacemos y aprender de forma clara y útil. Soy Diana Álvarez y voy a estar acompañándolos durante esta sesión. Iniciamos con nuestra dinámica, que quiero que me respondan ustedes en el chat a la siguiente pregunta. Cuando un trabajador está de mal genio, está estresado o abrumado por problemas personales, ¿ustedes qué creen que pasa con su seguridad? Quiero que me respondan en el chat, los voy a estar leyendo. Opción A, no pasa nada, el instinto de supervivencia lo hace cuidarse igual. Se distrae más y es muchísimo más propenso a sufrir un accidente, o depende, si el trabajo es mecánico, el cerebro está en automático. Quiero que estén muy pendientes ahí en el chat, que me estén comunicando lo que ustedes crean, porque les recuerdo que muchas veces las dudas que nosotros tenemos la puede tener otro compañero, los queremos ver súper participativos. Mientras tanto, yo les voy diciendo que seamos honestos, un cerebro estresado o infeliz es un cerebro desconectado de la seguridad, por más elementos de protección que le pongamos, precisamente para entender cómo la felicidad corporativa blinda el cerebro de nuestros trabajadores. Hoy estamos en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales con la sesión número 2, Felicidad corporativa y su impacto en la accidentalidad, un lente desde las neurociencias. Para ello le damos la bienvenida al doctor Efraín Butrón Palacios, médico especialista en medicina del trabajo y gerencia, referente internacional en neuroseguridad y neuroliderazgo, docente, conferencista, autor de 10 libros y creador del galardonado modelo Brain Safety 5. Actualmente se desempeña como consultor de riesgos críticos y es director de Neuro5, liderando la transformación de la seguridad a través de la neurociencia aplicada. Doctor Efraín, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte hoy con nosotros. Bienvenido. Ok, gracias Diana. Una vez más, gracias a la directiva de Positiva, al ingeniero que está en el Control Master, a Diana, que va a ser nuestra moderadora. En el día de hoy estamos en la ruta de conocimiento. Esta es la conferencia número 2, la sesión 2, que es felicidad corporativa y su impacto en la accidentalidad, un lente desde las neurociencias. Antes de eso vamos a hacer un sondeo preevaluación, ¿sí? Para ver cómo se encuentra en cuanto a la felicidad corporativa, ¿cierto? Entonces, por favor, prosigue, Diana. Claro que sí, doctor Efraín, ya calentamos motores con la primera pregunta, entonces entremos ahora sí en materia. Queremos saber los conocimientos previos que ustedes tienen sobre el tema de hoy, los queremos ser muy participativos, les reitero, y los invitamos a votar a las siguientes preguntas en pantalla. ¿Trabajar feliz reduce la probabilidad de accidentes? A, verdadero, B, falso.
Esperaremos unos segundos a que ustedes respondan y escojan su pregunta y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A verdadero obtuvo un 90%, B falso obtuvo un 10%. Vamos entonces con la segunda pregunta de este sondeo inicial. Un trabajador motivado nunca se accidenta. A verdadero, B falso. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes escojan la respuesta correcta y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. Verdadero obtuvo un 30% y falso obtuvo un 70%. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de sondeo inicial. ¿La felicidad corporativa solo depende del salario? A verdadero, B falso. Esperaremos en unos segundos a que escojan su respuesta y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. Verdadero obtuvo un 5% y falso un 95%. Gracias a quienes participaron de este sondeo inicial, pero ahora sí, damosle inicio a esta sesión. Doctor Efraín, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Gracias, Diana. Empecemos con esta frase que me gusta mucho que dice, no hay que castigar el cerebro, hay que diseñar entornos que compensen sus fallas naturales. Como estamos hablando de felicidad corporativa y va unido a la parte del impacto de la accidentalidad, el 95% de nuestros trabajadores a nivel mundial se nos matan 3 millones al año y son al año 3 millones de muertos por accidentes o por enfermedades y son 317 millones de accidentes al año. O sea que cada 15 segundos nuestros trabajadores se mata uno a nivel mundial o muere uno por enfermedad laboral. Y cada 15 segundos hay 153 accidentes de trabajo, datos de la OIT. Entonces, he hablado 15 segundos y ya hubo un muerto y 157. Entonces, la pregunta que hice, ¿cuál es el futuro de la seguridad? El futuro es este. El futuro es tecnológico, sí, pero quien mueve la tecnología, quien mueve los robots, quien mueve la inteligencia artificial es el humano. Entonces, no hay que castigar el cerebro, pero el error es humano. Y desde que existe la humanidad, siempre va a haber error. Siempre va a haber accidentes. Es posible porque errar es humano. No hay ser humano que no cometa errores y no hay un error que no sea cometido por un humano. Entonces, el error tiene un alto componente en el cerebro y la felicidad hace parte de ese componente del sistema neurocognitivo, ¿cierto? Y por eso es que no debemos castigar el cerebro, sino que debemos señalar los entornos que van a compensar ese fallo natural que está en la neurona del cerebro. Esta es una frase que nos gusta de nuestro modelo neurocognitivo predictivo del error en accidentes que se llama Brain Safety, es una plataforma utilizando inteligencia artificial. El contenido de hoy vamos a ver la felicidad. Para hablar de la felicidad hay que hablar de las emociones, neurociencia del comportamiento humano, el cerebro bajo estrés y su impacto en la toma de decisiones, la felicidad corporativa más allá de una simple motivación, la neuroquímica. Nosotros somos seres químicos que están pasando nuestro torrente sanguíneo y viajan al cerebro, a los músculos, a los diferentes vísceras, órganos del cuerpo. Hablaremos de la fatiga mental como componente importante, o neurotriggers, que le llamamos nosotros, automatización y errores invisibles. Liderazgo, cultura de confianza y seguridad psicológica y neuroseguridad, el futuro de la prevención de accidentes. El objetivo es que comprendan cómo el estado emocional, la felicidad corporativa y los procesos neurocognitivos que están en el cerebro y en la mente van a influir en el comportamiento humano y en la prevención de los accidentes y errores humanos. Analizar desde las neurociencias cómo el estrés, la fatiga mental y la sobrecarga cognitiva afectan la percepción del riesgo. Y si no hay percepción, no detectamos el riesgo, vamos a cometer el error y nos vamos a tener accidentes fatales, leves, moderados, graves. Y así aumenta la probabilidad. Y tercero, identificar la relación entre felicidad, bienestar y conductas dentro de las organizaciones. Empecemos que la felicidad corporativa, ese es el título, las personas no se accidentan solo por falta de normas. Las normas las tenemos hace añísimos. Yo me acuerdo en el Seguro Social, cuando existía el Seguro Social, por allá en el año 96 iniciamos nuestro primer proyecto del Seguro Social. Estamos hablando hace 32 años, ¿cierto? Y nos entregaron aproximadamente inicialmente como 300 empresas. Y a nosotros después aumentamos el siguiente año, ya no teníamos, atendíamos Barranquilla, Santa Marta, sino que atendíamos ya Santander, después Antioquia, inclusive
fuimos a atender casi 22 ciudades del país, un proyecto de atención a la fuente y al medio. ¿Y qué hacíamos nosotros? Entregábamos normas. En ese entonces, hace 32 años, que teníamos nosotros lo que venía de España y lo que venía de Estados Unidos. Y en Estados Unidos teníamos la SOSA. Entonces cogimos eso y lo adaptamos lingüísticamente y culturalmente y entregamos esos procedimientos. Entonces las personas, hace 32 años hicimos eso, entregamos normas, colocamos guardia en la fuente. Pero se siguen accidentando en Colombia. Llevamos casi 200 muertos en estos 3 primeros meses, enero, febrero, marzo, abril. Llevamos casi 300 muertos, más de 180.000, 200.000 accidentes. En este año, el año pasado, 550, 600 muertos, 600, 700.000 accidentes. El Seguro Social existe del accidente de trabajo hace más de 60 años y se nos sigue accidentando a las personas. Por eso nosotros estamos proponiendo, yo aprendí seguridad y salud dentro de las organizaciones con los ingenieros, en campo, a pesar de ser médico, porque eran los proyectos que habían en ese caso del Seguro Social. Hoy en día, el seguro desaparece y entran las diferentes ARL, ¿cierto? Entonces, esto desarrolló más el conocimiento porque cada ARL quiere presentar su propio modelo. Entonces, en este orden de idea, Positiva tiene su comunidad de neurociencia, porque Positiva cree que las personas no se accidentan solamente por falta de normas. Muchas veces se accidentan por agotamiento emocional, por desconexión mental y cerebros que entran en modo supervivencia. Entonces, la pregunta es, ¿puede un trabajador infeliz cometer más errores? ¿Puede un trabajador que no es feliz cometer más errores? Ya les dije que errar es humano. Desde que exista la naturaleza, en la humanidad va a ser difícil quitar los errores. Y necesitamos el error para crear. Si no tenemos errores, no creamos. Y las personas que son infelices van a cometer más errores porque hay que preguntarnos qué pasa cuando una persona trabaja sin propósito, con miedo, como presentaremos ahorita un estudio de España. En plena pandemia se nos empezaron a matar los conductores en España. Hicimos un estudio de investigación, tanto en España como los conductores en Colombia que estaban pasando, cuando estuve en España presentando una conferencia y nos cogió la... Entonces, interesante que un conductor de España esté manejando con miedo, que un conductor colombiano esté manejando con miedo, que esté manejando desmotivado, o un trabajador en altura que esté agotado, o un guarda de seguridad que lleva trabajando continuamente turno de 12, 14 horas, o como están los controladores aéreos. Todos los meses, hay 45 incidentes en la terminal del Dorado de Bogotá, porque se necesitan 1.030 controladores aéreos y nada más hay 720, no han aumentado la planta, porque eso lleva un proceso administrativo de la parte civil, ¿cierto? Sin embargo, ellos están trabajando a doble, no están trabajando 8 horas, 10, 12, 14 horas. Y hay muchos agotados y cometen errores. Entonces esto es importante porque la neurociencia para nosotros es el futuro junto con la tecnología. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy en día tenemos la primera plataforma a nivel mundial de neurociencia e inteligencia. ¿Cómo? Gestionando error y gestionando el error y gestionando valores predictivos del error en accidente usando la IA. Ahora, hay el componente importante antes del accidente. Nosotros podemos ver el perfil neurocognitivo y parte de ese perfil cognitivo es la felicidad, porque la felicidad son emociones, la felicidad es tranquilidad, la felicidad es un registro eléctrico que lo podemos medir. Entonces la neurociencia demuestra que el estado funcional se altera en la toma de decisiones, en la memoria, en el autocontrol, en la percepción. El cerebro no trabaja igual bajo estrés. Eso lo está ya demostrado en la neurobiología del error humano en los últimos 20 años. Los últimos premios Nobel que ha ganado el doctor Kandel, el doctor Kahneman, el doctor Thaler. ¿Sí? Thaler ha hecho unas... él es economista, pero nos ha hecho unas excelentes aportaciones en el tema de economía y comportamiento. Entonces, cuando funcionamos en calma, el cerebro tiene dos modos, que digo, o está en amenaza, modo supervivencia, entra en amenaza, tiene miedo, lo van a atacar y entra en amenaza, en forma automática, porque el cerebro quiere vivir, el cerebro no quiere fallecer. O busca la recompensa, el placer y está en calma.
Cuando estamos en amenaza, que se disminuye la corteza prefrontal, ya se los dije en la anterior clase y en el anterior año, que la corteza prefrontal es el CEO del cerebro, el que toma la decisión, ahí es donde está la conciencia. Se aumenta la amígdala, es la que fabrica las emociones. El miedo es una emoción, no hay emoción buena ni mala. Hay emociones negativas o positivas. El miedo es una emoción negativa. Hay más impulsividad y nosotros el 95% estamos en piloto automático. Estamos automatizados. ¿Pero por qué? Porque es que el cerebro, si entra a nivel consciente, consume más oxígeno, porque el cerebro se lleva el 20-25% del oxígeno de la glucosa. Y el cerebro pesa 1.4 kilos en hombres y 1.350 gramos en mujeres. Y una persona de 70 kilos, el cerebro, que es el 1%, 2% del peso, se está llevando la cuarta parte o la quinta parte del oxígeno del cerebro. Entonces el cerebro tiene que estar en automático. Cuando estamos en calma, ¿qué pasa? El cerebro, la regulación eléctrica disminuye. Cuando está en amenaza, la regulación eléctrica, porque el cerebro es un circuito eléctrico y químico. Cuando estamos en calma, la corteza prefrontal se activa. Hay mejor toma de decisiones porque estamos más calmados. Por eso los presidentes de las grandes compañías no te toman decisiones cuando ellos se sienten el cuerpo habla. Las emociones hablan. Cuando tú tienes ira, tu cuerpo lo siente. Cuando tú tienes amor, tu cuerpo lo siente. Porque las emociones no son sino terminales nerviosas. Se disparan unos circuitos a la amígdala y entra un componente del eje del cerebro límbico donde está el hipotálamo y la hipófisis, y la consecuencia es una sobrecarga y una descarga de neurotransmisores. Y se descarga adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, cortisol. Entonces, dentro de eso, cuando estamos en calma, hay mayor atención, memoria mejor, hay mejor control emocional. Entonces, ahí están las cuatro. Está el cortisol, que es el veneno, la amígdala, ya se la dije, la fatiga que se va a presentar porque el cerebro tiene un circuito biológico que se llama el circuito circadiano. Y es interesante ver la neurobiología del sueño, ¿cierto? Porque tenemos que dormir, porque tenemos una hormona o una sustancia que es la melatonina, que es la que necesitamos en la noche para dormir. Y la noche está para dormir. Por eso los turnos diurno y nocturno hay que saberlo manejar, como estuve recientemente en México, y había una cantidad de accidentes en el Golfo de México en una empresa que asesoramos. Y lo otro es la sobrecarga cognitiva. Entonces un cerebro cansado no detecta peligros igual. Entonces la felicidad corporativa es más que motivación, no es estar felices todo el tiempo, es generar un reconocimiento, una confianza, un líder en quien confiar, unas personas o el equipo que tenga confianza en el equipo, en el compañero, que estamos trabajando en circuitos eléctricos y está ahora lloviendo. ¿Qué vamos a hacer? Paralizamos el trabajo en equipo porque están desde la subestación, nos están mandando, nos están bloqueando la energía del circuito Loto. Entonces la subestación nos tiene que decir cómo está el proceso y nosotros en la línea, el equipo que somos 10, si tenemos confianza en nuestro equipo porque conocemos el procedimiento. Y si viene la lluvia torrencial, tenemos que tomar decisiones en equipo. Eso se llama confianza. Pero cada uno tiene que tener un propósito. Yo no conozco ninguna persona que sea feliz. No conozco la primera que sea feliz y no tenga propósito. Para ser feliz hay que tener propósito. Y para que conozcan qué es un propósito, léanse el libro de Víctor Frank, sobreviviente de los campos de Auschwitz. Él es judío, psiquiatra. Desde chiquito le mataron toda la familia. En los campos de concentración quedó solo. Lo salva una enfermera y lo protege. Y él le preguntan, es el padre de la logoterapia. La logoterapia. Excelente método de tratamiento clínico, obviamente. Y cuando le preguntan, ¿usted por qué está vivo? Dice, porque yo tenía un propósito. ¿Y cuál es su propósito? Quería vivir. Y por eso vivió. Entonces, el feliz, una de las principales actitudes o hábitos que tienes que tener es conocer tu propósito. Pero qué desafortuna que nosotros hacemos examen de ingreso, examen de retiro. Y cuando yo veo jóvenes de generación Z en examen de retiro que están ganando bien, están ganando 3 millones de pesos. Y digo, ¿tú por qué te retiras? Si no estás estudiando y tú eres bachiller, te están pagando bien en el mercado laboral. Estás trabajando con una empresa española, con una empresa americana.
Y muchas veces le pregunto el propósito, no lo saben. El 90% de las personas no conocen el propósito. ¿Cómo van a ser felices? Y lo otro es la conexión humana. El futuro es humano. El futuro es humano. Ayer hablaba con un amigo, que es César, de Azonap, le decía, bueno, él es doctor en ingeniero, pero es doctor en ciencia, innovación y tecnología, hizo su doctorado, una tesis interesante. Y está haciendo una maestría en futuros, imagínense, la única maestría que yo conozco en Latinoamérica. Y donde, bueno, esa maestría la tenemos acá en Medellín, yo me encuentro en Medellín. Y está haciendo una maestría en futuro. Le decía a César, ya llevas un año, vamos para el Congreso, yo voy para el Congreso de Azonap, yo soy miembro de Azonap, que pertenece acá también a Positiva Azonap, y patrocina ese Congreso de Cartagena. Le decía, César, ¿qué hubo? Dime, ¿cuál es el futuro de la seguridad y salud? Eso es lo que vamos a debatir con más de 40, 50 panelistas allá en Cartagena. Ya vamos a estar nosotros presentando nuestra plataforma y hablando de felicidad y hablando de error humano y hablando de neurociencias para el liderazgo y hablando de conexión humana. Y me dijo, el futuro es tecnológico. ¿Listo? Le decía César, ¿y quién mueve la tecnología? Nosotros los humanos. Entonces, para mí el futuro, que lo tengan claro, es tecnológico y humano. ¿Ok? Pámese todo el desarrollo que ha hecho toda la inteligencia artificial. ¿Cuántas personas? Mi hija trabaja con empresas americanas, las dos hijas y los dos yernos también. Me dicen, papi, han quitado muchas empresas. Entonces, la felicidad corporativa, cuando quitan 8,000 trabajadores de una compañía que los he visto en Latinoamérica, compañías de Londres, o que van a seguir quitando de inteligencia artificial, esos departamentos que no se llaman gestión humana, porque no, antes se llamaban recursos, pero no se pueden llamar recursos, porque nosotros no somos recursos, después se llamaban gestión humana, ahora talento, ya hay que cambiar el paradigma y llamarle departamento de felicidad corporativa, porque tú tienes que tomar una decisión, vas a sacar 8,000 trabajadores, porque se nos vino la inteligencia artificial, ¿cierto? Como el caso de mi hija. Mi hija ha podido caer en esos 8,000 trabajadores que sacó la empresa, porque llegó la inteligencia artificial y ella trabaja con un agente. Entonces, yo quiero cambiar el paradigma de que las áreas de talento humano se tienen que llamar ya felicidad corporativa, como hace Amazon, como hace Google, como hace Apple, como hace Windows, ¿cierto? Estos grandes gurús de Silicon Valley son departamentos de felicidad. La gente tiene que ir a trabajar con felicidad, con placer. Y tú ves que allá hay áreas preescolar. Tengo un hijo, soy madre soltera, no te preocupes, que allá hay quien te lo guarde en la guardería que está en la empresa. Y hay 30,000 trabajadores en Silicon Valley allá en Los Ángeles. Entonces, esto es lo que quiero cambiar, los departamentos. Cuando tengamos departamento de felicidad corporativa, si manejamos toda la estrategia, la táctica y la operación de lo que es la felicidad corporativa, estoy seguro que vamos a cambiar los accidentes. Entonces, el estar feliz es parte del reconocimiento, de la confianza, del propósito, de la conexión humana y del bienestar mental. Hay una diferencia en qué es felicidad y qué es bienestar, y veo a veces en YouTube que confunde. Bienestar es estar bien, física, mental y socialmente, como define la OMS. ¿Qué es salud? Es el completo bienestar físico, mental y social. Eso es lo que es salud, bienestar físico. Que no me sienta con un cólico, con un colon irritable, con una gastritis, con una acidez, con una fibromialgia. Eso es bienestar físico. Mental, que no tenga problemas económicos, que tengo a mi papá en cuidado intensivo. Por lo menos en el caso de Shakira, tiene el papá en cuidado intensivo. Y Shakira es una muchacha que ha hecho más plata en los últimos 5 años después que se separa. Entonces la pregunta que hay que hacer es, y ahora va para el 4º mundial, la única a nivel mundial, por encima de Madonna, por encima de todos estos gurús de la música. Entonces la pregunta que no hay que decir, ¿Shakira es feliz? Ahora mismo su papá está en cuidado intensivo en una clínica en Barranquilla. Y la va a votar en los mundiales. La votó en Copacabana. Y ayer le hicieron una entrevista con el presidente de la FIFA. Y se dieron cuenta la muequita que hizo, que eso se volvió tendencia de Shakira, ¿cierto? Dicen que le estaba gustando el presentador. Entonces aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿Shakira es feliz con todo lo que tiene? Entonces, ojo, la felicidad es una decisión. El bienestar es estar bien física, mental y socialmente social, con mi equipo, con mis personas, con la gente que vivo en mi empresa, con mi gatico, si no tengo familia, porque estoy aquí. Entonces la felicidad es una decisión y la felicidad se practica. El bienestar no, el bienestar es estar bien.
Tengo una fibromialgia, o tengo un dolor, o tengo un COVID, o tengo esto, me tomo la medicina. Entonces, ese concepto es importante porque la felicidad es vivir el presente. No, o sea, cuando la gente se preocupa mucho, yo digo, no te preocupes mucho, porque el 95% de las preocupaciones de lo que tú piensas que va a pasar, nunca pasa. Y entonces ese diálogo interno no te hace feliz. Entonces, para mí el concepto mejor de felicidad es vivir el presente y no estar en busca de los deseos, de lo que quieres y evitar quedarte en el pasado. Entonces la felicidad es una decisión que tú determinas y que hay que practicarla. Y una de las prácticas es tener propósito. Después le voy diciendo las otras. Un entorno seguro emocionalmente reduce errores cognitivos. ¿Quién va a tener un líder o un jefe que lo persigue? Nadie quiere tener. Hoy en día hablamos de los comités de convivencia, acoso laboral. Miren lo que pasó en una cadena de televisión y de radio famosa, ¿sí? Donde sus locutores estrellas o periodistas estrellas, miren todo lo que pasó. Entonces, en este orden de ideas, ese entorno seguro emocionalmente va a reducir los errores cognitivos que se encuentran en áreas límbicas. El error está en el área límbica y en el área de la corteza prefrontal y en el área del tallo cerebral. Ahí está el error en el automatismo. Entonces, esas áreas tienen que tener un componente emocional positivo. Cuando yo hago examen de retiro, de 10 muchachos, bueno, generación millennial y también Z, son los que están en la fuerza laboral, ya los millennials están haciendo cargos de jefatura y algunos han llegado a gerentes, que son hasta 35 años, de 28 a 35, 36 años. Esa gente, de 10, 6, entre 6 a 7, dicen, me retiro porque no me entiendo con mi jefe. Son jefes, no son líderes. Y cuando yo veo las estadísticas en California, en Estados Unidos, pasa lo mismo. Y al contrario, cuando los líderes se retiran, dice, de 10, 3 se retiran porque no entienden a la generación Z, no se entiende. La generación Z es una generación Bani. Generación Bani. Bani significa de cristal. Entonces hay que saber manejar la generación Z. Bien, en este orden de ideas, ¿qué pasa en el cerebro de un trabajador feliz? La neuroquímica, se las dije ya, necesitamos dopamina, es el neurotransmisor del placer, que la que te motiva, te da la chispa, como hablamos de la Coca-Cola, la chispa de la vida, necesita la chispa, esa chispa sale del núcleo accumbens, que es la bodega donde está dopamina, ahí no se produce en otras partes de la estructura, pero en la bodega ahí está dopamina. ¿Y dónde se encuentra el núcleo accumbens? En el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Entonces ahí se produce y te la manda ¿dónde? Ahí está, donde está miren el cerebro ese, donde está la lucecita, esa es la amígdala. Entonces la amígdala no produce emociones. Y al lado de la amígdala está el núcleo accumbens y ahí está un neurotransmisor que te motiva, te manda emoción. La serotonina es otro neurotransmisor, pero ese es el neurotransmisor del logro, de la felicidad. La gente se vuelve, es que ya llegué y hice, terminé mi bachillerato. Eso es un logro. Eres feliz porque te metes listo. Es circunstancial, sí, pero eres feliz en esa circunstancia. Soy feliz porque ya soy profesional en seguridad y salud. Serotonina, logro. Y nosotros medimos la felicidad. Sí, lo medimos con una variable que se llama logro. Entonces, el padre de la psicología positiva, que es Martin Seligman, tiene modelos para medir la felicidad. Uno es el PERMA. ¿Qué significa PERMA en inglés? P, E, emociones positivas, P, propósito, R, relaciones, y la parte correspondiente a estas 5 variables. Entonces, una de las variables son las relaciones. Cuando tenemos buenas relaciones se libera oxitocina. Por eso la pandemia se nos volvió una pandemia mental. Entonces, nosotros tenemos neurotransmisores importantes dentro de la felicidad positivos: dopamina, serotonina, oxitocina. Oxitocina, neurotransmisor de la relación, de los abrazos. Por eso yo le digo la gente que ha asistido a los cursos nuestros me dice, oiga, doctor, esa técnica, esa herramienta que usted nos dio, ¿cómo es poderosa? Dice, claro, porque recuerda que te dije que el futuro es humano. Y la conversación entre el líder con el trabajador debe ser humana. Y si tú no activas tu neurona espejo,
para que el otro active sus neuronas espejo, nunca vas a cambiar comportamiento. Entonces, parte de las neuronas espejo es parte de la oxitocina, el saludar, el ser buena persona, da buenos días. Eso es oxitocina, la hormona de la relación, que fue la que no hubo en pandemia porque nos aguantaron 3 años. Yo tuve 3 años en pandemia, me cogió en España, me vine en los últimos vuelos y desde el año 2000, yo llegué el 7 de marzo hasta el 2023, 2021 hasta 22, salí más o menos como octubre, que ya teníamos la vacuna, tenía las 2 dosis, salgo y viajé a Bogotá y viajé a donde mi familia. En ese momento, oxitocina baja. ¿Por qué? Porque no había relaciones. Los niños no fueron al colegio. Y eran 3, 4, a los 5, nada, hasta los 7 años no fueron al colegio. No tenían relaciones. Y el cerebro es social. Listo, y el otro son las endorfinas que hacen parte de la resiliencia. Bien, en este orden de ideas, el costo oculto de la felicidad, ¿cuáles son? Cuando el cerebro entra en modo supervivencia, quiere decir, yo le dije, el 95% de nosotros estamos en modo automático. Porque si estamos en modo consciente, consumimos mucho oxígeno. Entonces el cerebro tiene que estar en una zona de confort. Y eso lo descubre Kahneman, que por cierto murió el año pasado. Kahneman descubre el pensar rápido, pensar lento. Y Kahneman lo que hace es el padre de la economía del comportamiento. Porque los economistas, Kahneman gana el premio Nobel de Economía siendo psicólogo, ¿ah? Porque los economistas le dijeron, nosotros queremos que tú nos digas cómo tomamos decisiones económicas en los países y en la banca mundial, en la bolsa de valores. Y Kahneman estudió. Y él es el padre de la economía del comportamiento. Entonces, cuando nosotros te hablamos de concepto de felicidad, tenemos que saber que hay un modo 95% en automático, 5% consciente. ¿Que la felicidad se practica? Sí. ¿Que la felicidad tiene actitudes? Sí. ¿Y que la primera práctica es tener propósitos? Sí, para ser feliz. ¿Que la podemos medir? Sí. Podemos medirla con el método PERMA o con el método de fortaleza. Y hay instituciones que miden la felicidad de los países. Y salimos los latinos que somos más felices que los asiáticos, que los japoneses, que los chinos, que los de Vietnam, los latinos, sí. ¿Por qué mueren los japoneses en el sitio de trabajo? Y le da un Karauchi. Síndrome de Karauchi es morir en el sitio de trabajo. Son war alcoholics, o sea, son adictos al trabajo. Hombre, porque los latinos todos los días nos levantamos y tenemos que buscar la plata de la comida. Ese es el latino. Así como los japoneses tenían teoría Ouchi, inventó la teoría Z, ¿se acuerda? Por allá en los años 90, 80 y pico, la teoría Z, Ouchi, en los controles de calidad, ellos todos lo tienen perfecto. Un Toyota es perfecto. Es más, tienen metodología poca yo que para evitar errores. Entonces ellos tienen todo perfecto y eso hace que tu felicidad, como todo lo ve bien, cambio el latino no, el latino se levanta a las 4 de la mañana, está pensando qué va a ser el día de hoy si está en la economía informal para coger su yacita y vender dulce o vender tinto y ganarse los 80, 70 o 50 mil pesos el día para llevar la comida. Él está pendiente buscando soluciones. Y es lo que llamamos, hay un libro que se llama Teoría L, Teoría L latina hecha por un francés, ¿cómo se llama el francés? Sullivan, algo así. Se llama Teoría L, dice que los latinos son excelentes trabajadores, excelentes ejecutivos, excelentes resolvedores de problemas, porque todos los días tenemos que estar resolviendo problemas. Los japoneses todo lo tienen claro. Son círculos perfectos de producción, de mejora continua, no tienen tanto problema, porque tienen una tecnología fuerte, tienen una robótica fuerte, tienen una inteligencia artificial fuerte. Ok, entonces el costo oculto de la infelicidad es cuando entra en supervivencia, tenemos errores por distracción, omitimos los controles, omitimos los procedimientos, paso la tarea, estamos en automático el 95%, pero tú tienes que hacer un pare. Y a veces tienes apatía por el riesgo y se te pasa, dependiendo emocionalmente cómo te encuentras. Y eso hace que tengas fatiga en la decisión, se llama fatiga decisional. Y si estás desconectado emocionalmente con tu compañero porque tienes un problema, porque estás viviendo un divorcio, o porque te dejó tu novia, o porque estás viviendo una situación de la muerte de un ser querido, o como el papá de Shakira, que el papá está en cuidados intensivos. Sin embargo, Shakira viene de Copacabana y metió más de 2 millones de personas por encima
de toda esta curú que estuvieron allá, Madonna, y por encima la otra de Paul Sweet. Entonces, en este orden de ideas, y Shakira va para el Mundial ahora en junio, y va a ser una cuestión deslumbrante. Y hay miles y miles de millones de personas que estarán en el cierre de la final del Mundial. La pregunta que no hago, ¿Shakira tiene desconexión emocional ahora que su papá está en cuidado intensivo? Con toda la plata que ha hecho en los últimos, después del divorcio, en los últimos 5, 6, 7 años. Bien, entonces muchos accidentes empiezan horas antes de la mente del trabajador. El accidente se produce por las manos, el 30-40% de las manos producen accidentes. Atrapamiento, heridas, golpes, contusiones, amputaciones. Pero antes de producir el error con las manos, habla y toma la decisión y el cerebro le dice, mueve la mano. Si el cerebro no le dice, mueve la mano no se mueve. Entonces, en ese orden de ideas, para que el cerebro le diga y tome una decisión, hay una intención. Esa intención se vuelve una acción. Yo tengo intención, pero no tengo acción. Entonces, tengo que tener una intención, acción. Yo mueve la mano porque tengo que aprender el circuito. Voy a aprender la máquina guillotina. Muevo la mano. Eso se llama coordinación ojo-tarea. Y eso se hace del cerebro a través de neuroquímicos y se hace el impulso sensorial, el impulso motor del neuroquímico y se mueve la mano. Lo que hay que ver es, en ese momento que yo como la mano, cómo está mi emoción. Conclusión, nosotros somos seres que observamos comportamientos. Sí, ese es el iceberg, el Titanic. Veo el iceberg y me voy a estrellar. Y el capitán dijo, ese iceberg es pequeño y el Titanic es súper poderoso y lleva más de 1000 personas. Y dijo, esto es súper poderoso, ese iceberg no lo mata. No hunde el Titanic. Y el problema era el témpano que estaba por debajo. Así pasa con el accidente. El accidente tú ves es lo de afuera que observas comportamiento. Lo que está debajo son pensamientos, son percepciones, son emociones. Y ahí vas a ver atención, vas a ver emoción, vas a ver cómo están tus procesos invisibles que solamente lo puedes ver si lo mido a través de un neurofeedback o de un mapeo cerebral colocando los electrodos. Y eso es lo que traemos nosotros en los últimos 15, 20 años en los últimos 20 años que estoy escribiendo en neurociencia. O sea, pienso que el futuro es la neurociencia. Entonces, el concepto de felicidad que nos trae Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, es que la felicidad se mide y es igual, anoten la fórmula, AR, rango crítico, más C, más B. R es el rango crítico, que es la personalidad. Si tu papá es feliz, tú tengo el 50% de personalidad que sea feliz. Si tu papá es neurótico, tengo 50% probabilidad de que sea neurótico. Si tu papá o mamá es paz es un concepto que se está dando mucho en Europa, sobre todo ahora que acabo de hablar con un amigo español, es el presidente de paz en España. Son paz, significa personalidades, personas altamente sensibles, donde se está descubriendo, eso hace parte de la personalidad. Recuerda que la personalidad innato es el genoma, el cromosoma, 26 papá, 26 mamá, es el genoma. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros venimos para ser feliz con un 50% genética. O sea, la genética hace un 50% de felicidad. Si papá es feliz, yo soy feliz. Y el otro es la circunstancia, me gané la lotería, soy feliz. Y me gasté la plata al año, ya no tengo plata, soy feliz. Eso es circunstancial. Estoy comiendo delicioso, yo me quiero comer un sushi. O quiero estar en París, en el mejor restaurante, comiendo un tibón. Estoy feliz. O viajando, yo quisiera ir a las Islas Maldivas. Le dije, hija, llévame. Papi, son 18, 20 horas, tú no aguantas 20 horas viajando. Las piernas se te van a hinchar. Tú sí aguantas. Y yo, por conocer las Maldivas, yo aguanto 20 horas viajando. Cogiendo Bogotá hasta Bangkok, por allá hasta Tailandia. Entonces, eso es circunstancial. Ese es el 10. Y el otro 40% es voluntad. O sea que la felicidad tiene un 40% de voluntad que hay que practicar. Entonces, ¿qué voluntad tiene que tener para usted ser feliz? 1, ser buena persona. 2, ser agradecido. Por favor, acuéstense hoy y agradezcan una cosa por la cual se sienten agradecidos. O cuando se levante, agradezca el día anterior. Yo no conozco ninguna persona que sea feliz que no sea agradecido.
y que sea buena persona. Y yo le digo a la gente, ¿por qué no te pones tú en el ataúd? Y le pongo, hazte caso, cierra los ojos, estás en un ataúd. Y al lado del ataúd está tu esposa, están tus hijos, está tu papá y tu mamá, y están tus compañeros de trabajo. Hazte ese ejercicio. Y observa lo que están diciendo de ti. Entonces yo le pongo el ejercicio, estás en el ataúd. Entonces, mira, le voy a preguntar ahora mismo a un amigo, y me da el teléfono amigo, de la empresa, ¿qué tal eres tú? ¿Y qué huella él dejó en ti? No, que él es una tremenda persona, qué buena persona, la falta. Eso es ser buena persona. Hace parte de la felicidad. Entonces, fíjense en las prácticas, ¿qué dicen los compañeros? Buena persona. ¿Qué dicen los hijos? No, este papá era el modelo mío. ¿Qué dice la esposa? No, un hombre intachable. La mamá, no, un hijo, mejor dicho. Eso es ser buena persona. Eso es ser, hace parte de la felicidad y se practica. Lo otro es tener propósito, lo otro agradecimiento. Es que yo no conozco ninguna persona feliz que no sea agradecida, que sea agradecida. El tener salud agradecida, el tener vida, el respirar oxígeno, el poder comer. Recuerden que aquí el 20-25% de las personas en Colombia no están comiendo sino una sola comida de mala calidad. Cada día, ahora la salud, se nos está muriendo la gente. Miren todo, la pérdida de valores, lo que están pasando en los centros de estética, la pérdida de valores. No, somos buenas personas en la cultura de lo ilegal. Estamos viviendo la cultura ilegal. Esas personas no son felices. Entonces, propósito, buena persona, agradecido, amable, amable. Y ustedes se ven la diferencia cultural de amabilidad que hay. Por lo menos yo estoy en Medellín y el altiplano cundiboyacense son más amables, ¿cierto? Buenos días, ¿cómo está? En todo momento. Coges un vehículo público, buenos días. Un señor, muy buenos días. De pronto en la cultura pacífica no se ve, en la cultura del territorio nacional no se ve, en la cultura atlántica no se ve eso. Entonces tú tienes que cambiar culturalmente. Son amables, hay que ser amables. Disfrutar lo cotidiano. Tienes que disfrutar lo cotidiano para ser feliz. Disfrútalo. Y cuidar lo importante. ¿Qué es para ti lo importante? No, para mí importante es mi cucha. Por lo menos acá en Medellín es la cultura de la cucha, le dicen a la mamá. Ahora que estamos para el Día de la Madre. Eso es, mejor dicho, la madre es la imagen de la persona acá en Medellín. Y me doy cuenta culturalmente, porque yo en Medellín más de 15 años, que la mamá es un símbolo familiar importante. Como en los guayú, allá es la matrona la que manda en la cultura guayú. En la ranchería es la mujer la que manda. Y el hombre respeta a la mujer. Es la matrona de la familia. Entonces, en esa parte hay que cuidar lo importante. Entonces, tú tienes que definir qué es lo más importante para ti. ¿Es la perrita? Bueno, entonces cuida a Lolita, cuídala para ser feliz. Entonces, fíjese, optimista, ser optimista. Vivir con alegría. Ser proactivo. Entonces, fíjense, ahí les di ya 9 actitudes que tienen que practicar todos los días para ser feliz. Entonces, el costo oculto de la infelicidad. Si no eres feliz, vas a estar distraído, se te van a olvidar los pasos. Son 5 pasos para trabajar en energía eléctrica. Primer paso, usa elementos de protección, quite energía, verifique que quite la energía, señalice, demarque. Loto, 5. Te volaste 1, ¿cuál? ¿Por qué utilizaste guate tipo 1 si era tipo 4? Porque estás trabajando con 5.000 voltios. ¿Se te olvidó por qué? Uy, que tenía un problema de infelicidad. Y entonces el costo oculto de la infelicidad o de los riesgos invisibles, ¿cierto? Entonces es la automatización excesiva, la apatía, la fatiga. Listo, en ese orden de ideas es el vínculo que existe entre felicidad y es lo que yo estoy aportando a nivel mundial, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas, entonces la ciencia detrás del comportamiento es que perciben mejor el riesgo, comunican peligro, siguen procedimientos, ayudan a otros. Los 5 enemigos, lo hemos hablado, el estrés, la fatiga y la desmotivación. Para nosotros en nuestra investigación es el 30% de la accidentalidad, como los neurotriggers que le llamo yo. La sobrecarga cognitiva, sí, la sobrecarga, el exceso de trabajo. Oye, sí, eso se diseña el trabajo. Este trabajo se hace en 8 horas, pero lo que tú me dices ya que no se hacen 8 horas, se hacen 12 horas. Hay una sobrecarga cognitiva. La falta de reconocimiento. Bueno, cultura del miedo, cultura de confianza. Ya le dije que el miedo es una emoción. La cultura del miedo. El estudio que hicimos en España, el 83% de los trabajadores nos estaban matando. Cuando vimos la encuesta
de condiciones emocionales y condiciones de trabajo, conductores de España versus conductores de Colombia, el 83 manejaban con miedo. ¿Por qué? Miedo a tener COVID y llevar el COVID a los papás, y el papá era diabético, el otro hipertenso, cultura del miedo. Ese 83%, el 65% cometía errores y el 55% decía que se distraía y el 42% se dormía en la carretera, tenía fatiga, porque no dormía bien. Porque claro, el cortisol aumentaba y el cortisol no te deja dormir por la noche. Por eso la primera causa de estrés con cortisol alto es insomnio. De 100 pacientes, 80 me dicen, no duermo, pila. Se está quemando el paciente si es burdo, intralaboral, o si es extralaboral, extranormal. Entonces, la cultura del miedo es una emoción. La tristeza es emoción negativa. La ira es emoción negativa. Entonces, el miedo que te hace oculta errores, baja participación, activa defensa, no se reporta, limita el aprendizaje. Mientras que la cultura de confianza, yo creo en mi jefe. Yo quiero ser como mi jefe. Mi jefe es buena gente. Me saluda, está pendiente de mí, me reconoce mi trabajo, me da recompensa, me invitó a un almuerzo por mejor desempeño en seguridad. Entonces la cultura de confianza mejora el aprendizaje, aumenta el reporte, favorece el pensamiento, promueve colaboración y previene accidentes. La seguridad también se siente, claro, nosotros somos seres emocionales, nosotros no somos seres racionales. Nosotros, decía Descartes hace 500 años, filósofo y matemático, Descartes decía, pienso, luego existo, filósofo. La razón priva sobre la especie humana. Hoy en día Damasio, que es un neurocientífico portugués de Portugal, sacó el libro El error de Descartes. Léaselo, interesante el libro El error de Descartes, donde dice, tenemos que cambiar el paradigma, nosotros no somos seres racionales, nosotros somos seres emocionales y de acuerdo a esa emoción tomamos las decisiones. Es siento, luego existo. Entonces, quiero que entiendan que la seguridad, y esa es la teoría que estamos haciendo a nivel mundial en nuestros 11 libros que sacamos a propósito de los 11 libros, que eso, cada libro es un problema. Ahora salgo para Brasil y para México y para Costa Rica. Estuve en Bolivia estuvimos en un congreso virtual y en Perú, la semana de la seguridad, estuvimos en un congreso virtual presentando la plataforma, porque yo dije, doctor, ¿y esta plataforma dónde salió? Se llama Gestión y Predicción del Error en Accidente utilizando IA. Yo le dije, porque es que antes no lo podía sacar porque no conocíamos bien el cerebro. Ya no, ya Elliot Bosch tiene la empresa que se llama Neuralink, así como tiene SpaceX, porque Elliot Bosch tiene los mejores neurólogos del mundo y los mejores ingenieros biomédicos trabajando puro software para identificar el cerebro, para mapear el cerebro. Entonces, en este orden de ideas, antes de 10 años no podía estar en esta conferencia haciendo la plataforma. Ya sí la tenemos, ya sí la probamos y ya sí anticipamos el error, porque tenemos que cambiar los liderazgos reactivos, los liderazgos proactivos a liderazgo predictivo. Cambió la nueva era, como se lo decía César. César ya cambió. Yo con la data analítica del cerebro puedo anticipar un error y puedo hacer, es que tenemos los estudios, ahí están los videos, lo que pasa es que no tengo tiempo de presentar los videos. Cuando cogemos un piloto, le apagamos al motor en un simulador virtual y veo la decisión. Y se estrella en el simulador. Cuando coloco a un gerente de seguridad, le pongo un problema de seguridad porque hubo 2 muertos, solucioname el problema y veo que no está conectado emocionalmente para solucionar el problema. ¿Por qué? Porque no está conectado emocionalmente y no va a dar la decisión y la solución del problema. Entonces ya podemos medir el cerebro con registro eléctrico, sencillo, coloco los electrodos y miro cómo está la tensión, miro cómo está la emoción, miro cómo está la arousal. Entonces nuestra teoría a nivel mundial es que la arousal es componente importante de la génesis de accidentalidad. Esa es nuestra teoría. Se llama teoría arousal como causa básica del accidente de trabajo. Y el arousal hace parte de un, hágase caso del circuito eléctrico. Simpático activa, parasimpático calma. Si ahora me dicen, doctor Butrón, hay un incendio, yo salgo corriendo, me activo en supervivencia y se activa el circuito simpático. Y después cuando hago así, dicen, no, era una falsa alarma. Sale el guarda, llega el nervio vago y baja la activación de la adrenalina. Le dice, cálmate. Entonces nosotros vimos 2 circuitos, uno de alarma, de amenaza, y otro que te calma. Entonces simpático activa, amenaza, porque el cerebro quiere vivir, el cerebro no quiere morir jamás, quiere vivir supervivencia. ¿Sí? Cerebro activa. Y otro es. Entonces la seguridad también se siente. Esa es nuestra teoría. O sea, un trabajador escuchado se equivoca menos.
Un cerebro agotado, ya lo vimos. Las emociones también previenen accidentes, claro, esa es la teoría de Rausser. Y la felicidad corporativa puede salvar vidas, por supuesto. A cambiar ese nombre, a hablar más, a salir de la planta. Salgan del escritorio, caminen. Yo tenía por cierto, un director de planta de una empresa de Londres, y ese tipo nada más iba a las auditorías. Cuando le dije, vamos a caminar. Pero él decía, no, pero ven, es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Observar comportamiento? No, que no sé qué, eso me aburre. No, vamos a observar, vamos a pasear. Yo le decía, vamos a pasear. Paseo de seguridad. Bien, detrás de cada campo hay un cerebro, hay una emoción, una historia humana, porque ustedes tienen que saber. Para ir terminando, microhábitos que salvan vida. Esto es lo que llamamos neuroplasticidad, la pausa. Vivimos en un mundo hiperconectado. Este mundo nos hiperconecta. Esto es pura dopamina. Esto es adictivo, así como los juegos, ludopatía, así como el PlayStation. Son desórdenes mentales. Hoy en día, por la DSM de la psiquiatría de los Estados Unidos, el desorden del PlayStation. Y esto ya en Francia, 5 niñitos están siendo demandados a Instagram y a TikTok y a todas estas corporaciones porque 5 niñitos se suicidaron. Esto en 5 años, ya creo que en menos, en 3 años, esto es adictivo y esto va a crear problemas, ¿cierto? Entonces, microhábito, hay que hacer la pausa. Hay un libro, léanse, lo que se llama La Pausa. Vivimos un mundo hiperconectado, todo el mundo conectado. En Colombia estamos conectados 4.5 horas a internet. Y esto, en TikTok, eso es una locura. Listo, entonces hay que hacer la pausa en 10 segundos para hacer la tarea, porque si no entra en piloto automático. Respiración consciente, la respiración, ya le dije, eso es el nervio vago. Entonces la respiración es parasimpático, para calmarte. ¿Qué hace? Cuando tú coges el diafragma, por ahí pasa el parasimpático que viene de un nervio craneal, uno de los nervios pares craneales. Recuerden el facial, el olfatorio, el gato, son 12 pares craneales, cuando vimos eso allá en neuroanatomía. Y entonces ese nervio vago viene y cuando hay activación, respiración, activa el parasimpático, el nervio craneal, que es el de la calma, te baja los neurotransmisores. Verbalizar riesgo, hablar, activa. O sea, hay que hablar, hay que escribir. Chequeo cruzado y reconocimiento positivo. El poder del reconocimiento, ya le dije que el cerebro es social. Y el reconocimiento, el elogio es una emoción. La vergüenza es una emoción. La culpa es una emoción. Entonces, mire ese líder cómo felicita al trabajador porque le está dando una medalla por el mejor trabajador del mes, el desempeño, o del equipo. Y de pronto no le da $1 millón, no le da 500, me da que te voy a invitar de plata mía a almorzar. Eso es un logro, eso es un reconocimiento, eso es una emoción. Y eso es dopamina, y eso lleva a comportamiento seguro. Entonces el reconocimiento activa el circuito de recompensa, genera dopamina, refuerza conducta, aumenta adherencia a los procedimientos, aumenta adherencia a las reglas, porque es un cerebro que está positivamente y es un trabajador también que tiene el componente de felicidad y de bienestar. Bien, el liderazgo que protege. Bueno, el liderazgo es el motor de la cultura. Cuando decíamos, y César hizo una tesis interesante sobre cómo el liderazgo afecta positivamente a la cultura y el desempeño en seguridad. Una tesis laureada, de las únicas que yo he visto a nivel mundial, de César en el doctorado. Y él me invitó a la defensa de la tesis. Una tesis interesante, y lo utilizó mucho. O sea, yo dije, César, todo lo que tú demostraste en modelos matemáticos, bueno, pues tienen unos modelos PAT y eso para demostrar que el liderazgo afecta a la cultura y al desempeño en seguridad. Todo eso es lo que yo he visto en el Seguro Social y lo que he visto en la RL y lo que he visto en nuestra empresa KG5. Nosotros tenemos una IPS, nosotros hemos hecho 200.000 exámenes médicos. O sea, para no llegar a todos estos libros, hemos tenido que acudir a toda la data analítica de 200.000 exámenes médicos. Aquí este es nuestro laboratorio, todos los días vemos 30, 40, 50 pacientes y vemos 20.000 al año. ¿Y qué mejor laboratorio que ese? ¿Qué mejor laboratorio? Por ahí no tengo tiempo de por qué se pincha, etcétera. Bueno, entonces el liderazgo es el motor de la cultura. El neuroliderazgo, que es la neurociencia aplicada al liderazgo, que son los cursos que nosotros hacemos, escucha, regula emociones, no humilla, genera confianza, todo eso va a ser. Estrategia preventiva, clima emocional positivo, buen líder. Si vas a tener buen líder, no vas a tosigar. Están los comités de convivencia, comité de acoso, hostigamiento laboral, acoso sexual, como vimos en esta cadena de televisión. La carga cognitiva adecuada es importante. Entonces, fíjense ustedes, la estrategia preventiva para llevar seguridad, bienestar y las neurociencias, como te dice, que el liderazgo consciente te activa una estrategia preventiva para que la persona sea feliz. Recuerden, 10 personas, 7 se retiran porque, perdón, se mamaron la palabra, se mamaron del jefe. Reconocimiento y valoración, estrategia preventiva de la felicidad corporativa. Seguridad psicológica, que todo el mundo mental y cerebro esté bien, esté seguro.
En este orden de ideas, caso reflexivo, no fue imprudencia, era agotamiento emocional, ¿cierto? Y para terminar, las empresas del futuro, ¿qué hacen? Antes, disciplina, castigo, vigilancia, control. Futuro, neuroseguridad, neuroliderazgo, cultura justa y error, bienestar, inteligencia emocional y la predicción. La seguridad también se siente, un trabajador escuchado se equivoca menos. Y reflexión final para terminar, tenemos detrás de cada casco hay un cerebro, una emoción, una historia humana. Hay que cuidar mente, comprender emociones, prevenir accidentes y proteger vidas. ¿Estamos gestionando riesgos o estamos aprendiendo a cuidar cerebro? Y esa es la invitación. Este es nuestro modelo de inteligencia artificial, se llama Brain Safety, y esos son los diferentes módulos que la inteligencia artificial nos dicen por qué estás cometiendo error. Entonces, estás cometiendo error, se hace el diagnóstico predictivo del error y después aplicamos la práctica que es la diferente que utilizamos. Bueno, estos son los libros, 317 a WhatsApp. Son 11 libros, cada libro es un problema. El último libro fue Error Humano. Está el de neurociencia, liderazgo, seguridad. Está el de felicidad. Por eso estamos hablando de felicidad, porque eso lo sacamos en pandemia, después de pandemia, por los niveles de suicidio que teníamos. Muchos suicidios aquí en la empresa. En el 2020 se suicidaron 5 personas, no trabajadores nuestros, sino el papá, la mamá, el amigo, la amiga, etcétera, etcétera. Hubo 5 suicidios en pandemia. Entonces sacamos ese libro. La información te puede adquirir los libros al 317-223-0117 por WhatsApp. Ok, Neurogracia, en mi canal también pueden ver, ahí hay 2 videos que he subido últimamente, hace 15 días de felicidad y 2 videos de error. Entonces, continuemos. Vamos, por favor, Diana, para terminar las 3 preguntas. Claro que sí, doctor Efraín. Vamos entonces con el segundo sondeo de esta sesión. La primera pregunta que tenemos, ¿trabajar feliz reduce la probabilidad de accidentes? A, verdadero, B, falso. Esperaremos segundos a que ustedes dejen sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, verdadero, obtuvo un 92% y B, falso, obtuvo un 8%. Doctor, ¿cómo les fue a los participantes con esta pregunta? Ok, la respuesta es verdadero. Trabajar feliz reduce la probabilidad de accidente y se cumplió el objetivo. De 90% subimos a 92%. Sigamos con la segunda, Diana, por favor. Súper bien. La segunda dice, un trabajador motivado nunca se accidenta. A, verdadero o B, falso. Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, verdadero, obtuvo un 43% y B, falso, 57%. Bueno, la respuesta es falso. Un trabajador motivado nunca se accidenta. Recuerde, la motivación es dopamina, pero eso es fugaz. El trabajador tiene que tener dopamina, pero tiene que ser disciplinado. O sea, y la disciplina es hacer lo que tienes que hacer, no importa estés bien o no estás mal. ¿Ok? Entonces, en esa parte, la respuesta es falsa. Pasamos a la última y terminamos. Diana, por favor. Claro que sí. La tercera pregunta dice, ¿la felicidad corporativa solo depende del salario? A, verdadero o B, falso. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes den sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron así. A, verdadero, 2% y B, falso, 98%. Ok, la respuesta es verdadero. La felicidad depende del salario. Perdón, la respuesta es falso. La felicidad no depende del salario. Entonces, se cumplió el objetivo de 95%, subimos al 98%. Bueno, la idea es que hayan entendido el mensaje, cambiar el paradigma, los departamentos de gestión talento humano, llamarse felicidad corporativa, como lo hace decirlo y Company, las grandes compañías. Bueno, Diana, que sean felices y que tengan un feliz día. Igualmente, doctor Efraín, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos su conocimiento. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa.
En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR que aparece en pantalla y aprovecha este espacio para dejarle una invitación súper imperdible a las personas que están en Florencia o en Caquetá. Nos queremos invitar a vivir el primer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, un espacio diseñado especialmente para fortalecer la salud mental, el bienestar y la cultura preventiva en las organizaciones. La cita es este viernes 19 de junio en el auditorio de la Universidad de la Amazonía. Recuerden que es un evento 100% gratuito y certificado para afiliados a Positiva. Sin embargo, los cupos son limitados y están sujetos a confirmación, así que no se queden por fuera y aseguren su lugar inscribiéndose en este código QR. Ahora sí me despido, los dejamos con el siguiente video. Que tengan una tarde maravillosa. Chao. Cada día, miles de personas salen a cumplir con sus responsabilidades laborales, pero para muchas, el trayecto se convierte en un riesgo. La seguridad vial no es solo una obligación legal, es un compromiso con la vida. En Positiva Compañía de Seguros lo sabemos. Por eso, acompañamos a las empresas en su misión de proteger a sus trabajadores con herramientas concretas, modernas y efectivas. Adoptar un plan estratégico de seguridad vial, PESV, es un paso fundamental para transformar la movilidad en las organizaciones. Este plan permite reducir la siniestralidad, promover comportamientos seguros y cumplir con la normatividad vigente. Positiva te ofrece una estrategia práctica para implementarlo a través de nuestro portafolio de soluciones técnicas en gestión de la seguridad vial, un recurso educativo que ofrece herramientas prácticas para crear entornos más seguros y saludables. Contamos con cursos virtuales especializados, curso en Plan Estratégico de Seguridad Vial, curso de Prevención de Accidentes Viales y el curso de Inducción y Reinducción del Transporte Urbano, diseñados por expertos en movilidad y prevención de riesgos, los cuales ofrecen herramientas efectivas para prevenir accidentes, mejorar el comportamiento de las vías y fomentar un entorno más seguro. Todos nuestros cursos son asincrónicos, certificados y disponibles desde cualquier lugar del país. Pero no estamos solos. Nuestra comunidad nacional de conocimiento en seguridad vial te conecta con expertos, talleres, seminarios y contenidos que fortalecen las competencias de actores viales, líderes del Plan Estratégico de Seguridad Vial, brigadistas, responsables del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y altos mandos de la organización. También ofrecemos experiencias inmersivas con simuladores de realidad virtual a través de nuestra Ruta Naranja, donde se vive la conducción segura en entornos controlados. Y porque sabemos que la educación transforma comportamientos, hemos creado materiales de sensibilización, afiches, mailings, piezas informativas, juegos interactivos, videos, cartillas y herramientas auditivas como Posiplay, con radionovelas que narran historias reales para generar conciencia. Yo me siento relativamente bien. O pienso que estoy bien. Entonces, pues nada, estoy intentando no pensar en el asunto. Es raro porque casi no me acuerdo por qué estoy afanado. Cuando de repente escucho que me marcan al celular. Y en esa fracción de segundo que lo agarro para contestar, me salió un camión de la nada. La seguridad vial es clave para proteger vidas. Con Positiva, haz de tu empresa un modelo de gestión vial. Nuestras soluciones convierten los riesgos en oportunidades para cuidar a quienes día a día lo dan todo por tu organización. Adopta el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV. Fortalece tu cultura preventiva y protege a tu equipo. Ingresa a www.posipedia.com.co y descubre todos nuestros contenidos. Contáctanos y juntos crearemos un entorno más seguro.
Chao.